Bien, vamos a hacer, como digo, una continuación de del tema del expresionismo y voy a iniciar un breve repaso de lo que está grabado para que os quede. Vamos a ver. La pintura expresionista fundamentalmente es una pintura que se desarrolla después de la Primera Guerra Mundial. Aunque vamos a ver una serie de autores que son los llamados precursores, no precursores, sino de un primer expresionismo que es anterior, a finales del siglo XIX. En todo caso, tanto a finales del siglo XIX como después de la Primera Guerra Mundial, se va a producir una época de decepción, de frustración, de angustia. Primero, antes, a finales del siglo XIX, ya lo ha experimentado Van Gogh, Gauguin, Dutré, pues estos son casi continuadores del postimpresionismo. Es un mundo del progreso, la extensión de Europa por el mundo, la conquista, la confianza en el progreso de la revolución industrial, pero sin embargo los artistas también empiezan a apreciar un mundo que no está funcionando bien. En las consecuencias sociales de la revolución industrial, el mundo cada vez más agitado en las ciudades. Y luego, eso claramente se va a ver después de la Primera Guerra Mundial, cuando ese progreso y esa confianza en el europeo, en el que está controlando el mundo, se viene abajo en un conflicto que mueren 20 millones de personas. La reacción artística a esto, en algunos casos va a ser optimista. Por ejemplo, los rusos, sobre todo relacionados con el tema de la Revolución Rusa. Va a aparecer el constructivismo ruso o el suprematismo, que son movimientos que surgen en Rusia y que nos van a llevar a la abstracción. Muy colorido, mucho colorido. Coloridos vivos, colores alegres. No representan exactamente nada. De ahí casi su carácter abstracto. Pero por otro lado, vamos a tener una visión mucho más pesimista, que va a corresponder al expresionismo. Los cuadros expresionistas son tristes. Expresan emociones de angustia, de decepción, de depresión, de desesperación. Es la voz un poco de un mundo que se ha ido al carajo. ¿Lo entendéis? En realidad, el expresionismo es más que un sustantivo, que un movimiento. Decimos que esta pintura es expresionista como un adjetivo. Por eso nos permite decir, hablamos del expresionismo en Goya, el expresionismo en Van Gogh, por muchos otros autores a lo largo de la historia del arte. Expresionismo viene a hacer referencia a un estilo artístico, a una tendencia artística que expresa emociones, sentimientos. Y eso a lo largo de la historia lo hemos visto. Casi cualquier cuadro barroco, con lo de conmover a través de la forma, ¿recordáis? Los cuadros de profundo contenido religioso expresan emociones. El expresionismo lo que va a hacer es más expresar las emociones del autor. ¿Vale? Expresa las emociones propias. ¿Vale? El artista va a reproducir, va a reflejar en el cuadro sus pensamientos, sus emociones, pero quiere que el espectador la sienta. ¿Entendido?
Eso es un poco. El color va a ser la forma, va a ser el elemento formal con el que los expresionistas van a ser capaces de transmitir esas sensaciones. Van a mezclar colores como los fauvistas. Estas son aquellos que mezclan colores de una manera completamente alternativa o caprichosa. Ellos, en ese sentido, a ver, todos estos movimientos, fauvismo, cubismo, expresionismo, son contemporáneos. Y hay muchos autores que pasan por distintas fases. ¿Vale? Uno de los precursores del expresionismo es el autor noruego Edvard Munch. Y su obra más famosa es El Grito. Óleo y temple y pastel sobre cartón, si os acordáis, 1893, y está en la Galería Nacional de Noruega. Alexia, ¿qué ves? Una persona. Una persona, ¿va? Que está gritando, vale, bien. Parece Está asustada, bien. tiene las manos sobre su y parece un paisaje detrás de la persona. Bien. No una calle, como un puente. Un puente, perfecto. Detrás parece que hay mar o agua. Y el cielo parece que sea por la noche, porque no por la noche, pero el atardecer, porque es rojo y naranja. Bien. Sí. Ahora, ¿qué transmite? A ti. A mí no me transmite susto, Miedo. miedo, No. sino más tranquilidad. ¿Tranquilidad? Sí. Bueno, a ver, para gustos colores. Sofía. Angustia. A mí está con una cara, ¿no? Los colores. Para gustos colores, ¿no? Pero si quieres transmitir calma, ¿no utilizarías más unos colores pastel? Unos colores más suaves, un azul clarito, un amarillo suave, incluso un rosa caramelo. No sé, para gustos colores. Ese naranja con ese contraste con el azul. Es desasosegante para mí y para la mayor parte de la crítica. Este cuadro, a ver, Munch es un autor que va a ser muy prolífico, va a hacer infinidad de obras, tiene una vida larga, va a durar casi, va a vivir 80 años. Va a vivir mucho, va a hacer muchas obras. Y una de las cosas que va a hacer mucho son versiones de la misma obra. Versiones de la misma obra. Del famoso Grito de Munch hay 4 versiones. Una que está en la Galería Nacional de Noruega, 2 en el Museo Munch de Oslo y una en una galería privada, de un coleccionista privado. Fijaros que el tema es el mismo, aunque el planteamiento, sobre todo del color, es el que varía de uno a otro. Sí, sí. Sí, sí, es expresionismo, es expresionista. No, pero me refiero que, por ejemplo, la arriba aparece una de colores y la otra aparece como
espléndido, plan. No, es óleo, no creo que esto podía ser lápiz, ¿no? Pero no creo, tampoco me puedo. ¿Qué es lo que cuenta? Bueno, en palabras del propio artista, palabras del propio autor, él, estando enfermo, angustiado, solo, paseaba por un puente y contemplando el fondo, el atardecer, bien apuntado, el atardecer, del fiordo, un mar, lo que hay al fondo, empezó a sentirse angustiado y sobre todo la naturaleza le gritó. Y él se tapa los oídos porque no puede escuchar, no puede soportar el grito de la naturaleza. Y en contraste, unos personajes que aparecen al fondo del cuadro como que no se dan cuenta de lo que él estaba sufriendo. Eso más o menos es el relato del propio Munch, que cuenta en sus experiencias de esta obra. ¿Vale? Munch además fue un autor, además de pintor, fue un gran escritor de diarios. Se conservan muchas reflexiones sobre sus obras porque se conservan muchos manuscritos suyos. El personaje, deformado, cadavérico, dicen que se cree que está tomado de una máscara peruana que había visto en una exposición, lo cuento, no se sabe que puede tener esa referencia. En el fiordo aquí hay como dos barquitos perfilados. Los dos personajes a la izquierda, como ausentes, están prefigurados. Hay dos manchas, dos personajes como prefigurando, dos personajes están como al margen completamente de la escena. Por eso, de alguna manera, el tema es la soledad y la angustia que él siente y que intenta transmitir eso. El color predomina sobre el dibujo, claramente, ¿no? Los colores son planos, no hay mucha gradación de colores, son completamente arbitrarios. Un cielo naranja, un trozo del mar es amarillo. Fuertes contrastes. Los fuertes contrastes, lo hemos visto ya desde el Renacimiento, ¿no? Desde el manierismo. No sé, ¿vosotros habéis visto el manierismo? El Greco, la pintura veneciana, Tintoretto. Los fuertes contrastes de color es lo que llaman la tensión manierista, que da como agitación. Luego lo hemos visto en el barroco. En el barroco hemos visto también los contrastes fuertes de colores dan sensación de movimiento, de agitación. Pues en esa tradición, el expresionismo plantea una cosa que está presente. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí. ¿Qué tal? ¿El paseo? El título. Muy bien. Chao. Pues el tema de la tensión de los colores, que da agitación, sentimientos de emociones contrastadas, de contraste, no es algo calmo, algo tranquilo, ¿no? La composición está desequilibrada, lo veis, ¿no? Abajo un personaje, una diagonal, que la formaría el puente, otros personajes en menor tamaño, el espacio vacío que ocupa el cielo y el mar, la composición desequilibrada. La figuración es poco natural, ¿no? Es una figuración deformada, apuntada en el caso de los dos personajes e incluso también del personaje principal. La luz, a diferencia de los impresionistas, que lo más importante era la luz, los expresionistas no hay sombras, la luz no tiene ninguna función, completamente antinatural, no cobra. Fijaros, una frase muy expresionista. La forma al servicio de la expresividad. Soledad, angustia, turbación, son las dos ideas
¿Cómo las va a transmitir? En principio, también hay que tener en cuenta que las obras de Munch es un autor que la biografía personal va a influir mucho en su obra. Desde joven va a sentirse perturbado por el sentimiento de dolor, de pérdida, de enfermedad. Va a morir su hermana, va a morir su madre de enfermedad. Él progresivamente va a tener problemas mentales, una enfermedad mental, acabará siendo internado en un psiquiátrico. Él sale de una Noruega, inicialmente se forma en Noruega, y en una Noruega donde el protestantismo luterano es muy rígido, fue una sociedad muy cerrada, muy seria, muy religiosa, sobre todo en el mundo, en el ámbito rural. Él sale y conoce París, conoce Berlín, conoce la Europa artista. Se va a ver imbuido de esos ambientes, va a conocer a muchos Van Gogh y otros artistas contemporáneos, y luego acabará volviendo a Noruega, donde pasará gran parte de sus últimos años de la vida pintando en solitario. Entonces, ese concepto de soledad, de angustia, está presente en toda su obra. Y la soledad del hombre respecto a la sociedad. ¿Con qué formas va a intentar transmitir esas dos ideas, angustia y soledad, en este cuadro? ¿Alguna idea? ¿Con qué formas va a transmitir esa idea de angustia y soledad? ¿Alguna idea? Fijaros en la parte del mar, del cielo y del propio personaje. ¿Qué formas hay ahí? ¿Cómo son las formas? Es como si pertenece a un mundo distinto, porque nosotros, la realidad que vivimos todos nosotros, que son rectos y no tienen formas curvas. ¿Tú lo has estudiado? No, todavía no lo he visto ahora. Y lo que ve en la gente de los mares, del paisaje, tiene la misma forma que tiene el personaje. Y nosotros somos la realidad que vivimos en mundo porque no estamos en soledad. Así que eso, todos. Lo ha clavado. Lo has clavado. Las formas ondulantes, el personaje, el cielo, el mar, y las formas rectas. El puente, la diagonal y los dos personajes. No lo puedo decir mejor de que lo has dicho. El hombre forma parte de esa naturaleza, está aislado de esa naturaleza, mientras que el resto de lo que sería, entre comillas, humanidad, representado por el puente y representado por esos personajes, como que le ignoran. Formas ondulantes, formas rectas. ¿Esto no lo hemos visto? Este planteamiento lo hemos visto en otra obra muy clásica. Noche estrellada de Van Gogh. La ondulación de las estrellas, la ondulación de las montañas, el fondo, el ciprés ondulante, mientras que el resto, la parte renal, el resto del pueblo, son todo líneas rectas. Pues no puedo decirlo mejor que lo has explicado tú. El contexto histórico de esta obra, Munch es el representante del expresionismo nórdico, de estas características vitales que hemos comentado, y representa muchos aspectos psicológicos de la cultura escandinava, la influencia del protestantismo, de la seriedad, de un sentimiento trágico de la vida, muy nórdico. Y luego ese contacto con los postimpresionistas, fundamentalmente con Van Gogh y con el resto de las obras, de las obras corrientes en las que va a verse impuesto, de alguna manera es una reacción, que luego el expresionismo va a desarrollar más, ante ese movimiento tan
confiado en el progreso, en la revolución industrial, en el desarrollo de Europa. Esta gente está viendo de que no, que hay algo que no está funcionando. Y luego el expresionismo, la segunda generación de expresionistas, que serían en los años 20, claramente después de la Primera Guerra Mundial, lo van a aflorar. Algunas otras obras de Munch, El atardecer. Esta es una obra que está en el Thyssen, como gremista de Madrid. Te hubiera aconsejado, Lynn, que fueras al Thyssen o que fueras a Reina Sofía en tu visita a Madrid. Pero Reina Sofía voy a ver un museo. El museo, Sí, Reina voy a Sofía. ver. Vas a verlo. Reina Sofía, sí. Pues vais. A ver, merece la pena verlo si yo os hubiera podido dar 2 o 3 clases más de arte moderno. Primero porque me lo tengo que creer yo, que tampoco me lo crean mucho. Pero este cuadro está en el Thyssen, en el Thyssen. Es que verlo de cerca, no te quedas con la cara de la hermana. Es la hermana de Munch. Y al fondo son los padres. La hermana poco después moriría. La tristeza de ese rostro a mí me impresionó. A mí cuando vi el cuadro hace poco, relativamente, que estuve en el Thyssen, me impresionó. Esa sensación. ¿Cómo representar la soledad con una mirada? No te dará sensación de tranquilidad. Bien, no estás perdida para la causa. Si te diera sensación de tranquilidad, tienes un problema que tendríamos que curar como fuera. Habría que llamar a tu familia para... Ansiedad se llama, ¿no? Cuadro completamente desasogante, muy en negrito. La danza de la vida va a ser un tema que va a repetir varias veces a lo largo de su obra, ¿no? Este es un cuadro de 1900 y este es de 1925. Es el mismo tema. La mujer adolescente baila en la danza de la vida hasta que se convierte en una mujer adulta anciana. El tema de la mujer le afectó bastante y además muy relacionado con el simbolismo. El simbolismo es un movimiento más literario que artístico, aunque bueno, hubo pintores simbolistas, pero es sobre todo literario, donde hace referencia mucho a determinados símbolos y el significado de los símbolos. La mujer y el amor para Munch fue más dramático que placentero, ¿vale? Y tiene una serie de obras como En amor y dolor, Vampiresa o La Madonna, en la que la representación de la mujer es la femme fatale, la mujer fatal, ¿no? En ese sentido. Fijaros aquí, Amor y dolor, en las que representa una mujer pegándole un bocado en el cuello a un hombre, ¿no? También se ha llamado La vampiresa. O 5 versiones que llego a hacer de este mismo cuadro, la Virgen, ¿no? Una especie de Virgen. Una composición claramente. También un poco desesperante, ¿no? Un poco ganas de decirle a mucho tío, míratelo porque no estás bien, ¿eh? Si te falta algo. También de estos precursores va a ser Ensor, de estos primeros expresionistas, va a ser Ensor. Es un pintor belga. Va a utilizar sobre todo colores vivos y va a trabajar mucho la soledad del individuo en la sociedad de masas. Y sobre todo lo que va a utilizar son máscaras. Ensor es el pintor de las máscaras. Aquí tenemos un autorretrato con máscaras.
mucho más colorista, pero igual de inquietante que Munch. La muerte y las máscaras. Las máscaras, ¿veis máscaras? Así un tenso. La entrada de Cristo en Bruselas, de 1898. Un cuadro, son máscaras, todo. Ya de lo que sería el expresionismo propiamente dicho, tendríamos el grupo Die Brücke, el puente, ¿no? Primero en la ciudad de Dresde, que luego se trasladarán a Berlín, alguno de ellos. Esta es una obra, esto es un cuadro que pintó Kirchner, que es uno de los más importantes del grupo Die Brücke, en el que aparecen algunos de los pintores, ¿no? Molde, Persten, Helken. Los expresionistas tienen ese carácter de pintores malditos, de ser rechazados por la pintura oficial. Luego van a vivir en Alemania y cuando llegue el nazismo van a ser acusados de arte degenerado. A esto los nazis van a llamarlo el arte degenerado y van a quemar gran parte de las obras expresionistas. Van a vivir en Dresde, luego Berlín, pero también van a tener contacto con París, con Francia. París es el gran foco de cultura y ahí van a conocer a Van Gogh, a Gauguin, a André y también van a conocer al Bosco, a Goya, al Greco. Esta es una xilografía de Haeckel, uno de los pintores, para una exposición en la Galería Arnold, que fue una manera en que se dio a conocer este grupo, ¿no? Esta obra. Fijaros en el rostro, porque ahora vamos a ver una obra de Kirchner. Este rostro está basado en una obra de Kirchner. ¿Qué tienen en común? ¿Vale? Colores planos, arbitrarios, alargamiento de las figuras. Las figuras están como alargadas. De ahí un poco la influencia del Greco, ¿recordáis? Desnudos, animales, bailarinas, escenas de calle, los contornos negros. Y si en Munch hemos hablado de predominio de color sobre línea, en Die Brücke hay que hablar de línea sobre color. ¿Sí? Uno de los personajes más conocidos va a ser Kirchner. Va a pintar a la mujer, va a hacer muchos cuadros de la mujer, y luego, sobre todo, cuando se traslada de Dresde a Berlín y abandona un poco este grupo, Berlín en los años 20 era una ciudad increíble, de una gran explosión de carácter artístico, pero muy vanguardista. Gran parte de los autores van a ser luego considerados por los nazis degenerados. Entonces, él en la ciudad se va a ver muy solo también y va a pintar la soledad. En las calles, los personajes muy alargados, con perfiles muy angulosos, pero están como desconectados. Eso en el contexto lo podemos ver como eso, el aislamiento del hombre ante la sociedad capitalista, moderna, deshumanizada. Pinturas de mujeres. Esta obra, esta Francie, es un poco en la que va a basarse Haeckel para ese cartel de la exposición de Die Brücke. No pintaban mal, ¿vale? Continúo un poco. La Cala es una playa, mujeres desnudas bañándose. Sobre todo su obra más conocida es La Calle. Podría entrar en selectividad, pero no creo que entre. Es mujeres, hombres que viven en la ciudad, pero están completamente aislados uno de vosotros. Voy muy rápido, pero porque quiero acabarlo, ¿vale? Estilo anguloso casi geométrico, fuertes diagonales, composición abierta. Nolde
va a pintar el color. Nolde es un pintor, retablo de la vida de Jesús, naturaleza muerta con máscaras, el tema de las máscaras o los paisajes. Paisajes con unos colores muy desasolantes. Atardecer, nubes rojas del Tisa. Va a haber otro grupo que es The Blue Rider, el caballo azul. Se va a llamar así por este cuadro que diseñó Kandinsky para una revista. Los principales integrantes de The Blue Rider van a ser Kandinsky y Marx, que luego van a ser pintores abstractos. ¿Vale? Fijaros, Kandinsky, de origen ruso, va a trabajar en Alemania, donde va a formar parte de este grupo Caballo Azul, y sus obras conectan con lo infantil, con el arte africano, con el arte oriental, que se está descubriendo, incluso con el arte gótico. Fijaros cómo evoluciona de una primera obra, El jinete azul, a composición. Luego, eso sí, los nombres en la época de la pintura contemporánea, composición 4. Esto ya está dando a la figuración. Y luego, fijaros esta obra. Lírica sobre blanco. Son formas y colores. Yo esto no soy capaz de explicar. Esto es Kandinsky. Muy conectado con la música. La música también tiene algo de abstracto. Yo no soy capaz de explicar esto. Sinceramente. Solo. Si no, nos haces una pregunta, ¿cuál de los artes usan formas o símbolos para hacer sus obras? No ponen tanto este como el cubismo. ¿Cuál de los dos elegimos? No, el cubismo, formas geométricas. Una geométrica es. Si no puede ser el simbolismo o el surrealismo. Paul Klee también va a evolucionar hacia la abstracción. Kokoschka, otro expresionista, pero este va a ser el de los retratos psicológicos. Dirá, a partir del rostro, del juego de expresiones y de gestos, trato de intuir la verdad del personaje, recreando con mi propio lenguaje pictórico lo que sobrevivirá en el recuerdo de él. Quiere retratar a personajes líneas muy gruesas. Lo que quiere, la forma, el aspecto no es tan importante como ese aspecto psicológico. Este es Kokoschka. Y con esto hemos acabado lo que se llama el expresionismo. ¿Vale?